Durante el desarrollo de este video tutorial aprenderás a realizar conversiones de unidad de longitud de un orden mayor a una de orden menor, de una forma más sencilla. Entonces vamos a realizar las siguientes conversiones. Para ello debemos tener en cuenta la siguiente tabla, con el siguiente orden. Primero va miriámetro, luego kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Pero hay que tener en cuenta dos casos. El primer caso es cuando la cantidad que vamos a convertir es un número natural. Entonces, cuando es un número natural, tan solo basta colocar ceros hasta la unidad de longitud que nos dicen que la expresemos. Como en este caso, 30 kilómetros. Como el 30 es un número natural, tan solo basta agregar ceros hasta la unidad de longitud que nos dicen que lo expresemos. Y el caso número 2 es cuando la cantidad que vamos a convertir es un número decimal. Entonces lo primero que debemos hacer es agregar ceros hasta la unidad de longitud que nos dicen que la expresemos. Y luego corremos la coma hacia la derecha, tantos lugares como ceros agregamos. Entonces, en este caso vamos a convertir 30 kilómetros a metros. Es lo mismo decir cuántos metros hay en 30 kilómetros. Entonces ubicamos el 30 en la unidad de longitud que está expresado, en este caso en este sector. Y agregamos ceros hasta la unidad de longitud que nos están diciendo que lo expresemos, es decir, hasta metros. Entonces, un 0, 2 ceros y 3 ceros. Es decir, que el número 30 en este caso lo multiplicamos por 1000, ya que cada una de los lugares equivale a 10. Y cuando vamos de una unidad de longitud mayor a una de longitud menor, debemos multiplicar. Entonces, podemos concluir que en 30 kilómetros hay 30.000 metros. Ahora vamos a convertir 349 decímetros a milímetros. Entonces ubicamos el 349 en la unidad de longitud que está expresado, es decir, en este sector. Y agregamos ceros hasta la unidad de longitud que nos están diciendo que lo expresemos, es decir, hasta milímetros. Entonces decimos unidad, decena y centena. Entonces, en 349 decímetros hay 34.900 milímetros. Ahora 1954 decómetros lo vamos a expresar a centímetros. Entonces ubicamos el 1954 en la unidad de longitud que está expresado, es decir, en este sector, y agregamos ceros hasta centímetro, es decir, 1, 2, 3. Entonces decimos unidad, decena, centena, punto que se lee 1000, unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000, punto que se lee millón. Entonces, podemos concluir que en 1954 decámetros hay 1.954.000 centímetros. Ahora nos piden que expresemos 5.34 kilómetros a decámetros. Es decir, ¿cuántos decámetros hay en 5.37 kilómetros? En este caso, como podemos apreciar que la cantidad que vamos a convertir es un número decimal, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ubicar el 5.37 en la unidad de longitud que está expresado, es decir, en kilómetros, es decir, en este sector. Y agregamos ceros hasta la unidad de longitud que nos están diciendo que los expresemos. Como en este caso es un número decimal, entonces la coma la debemos correr hacia la derecha, tantos lugares como ceros agregamos, es decir, como agregamos dos ceros hacia la derecha, la coma la debemos correr también dos lugares hacia la derecha, es decir, 1, 2. Entonces, ya este número se nos convirtió en 537. Entonces podemos concluir que en 5.37 kilómetros hay 537 decámetros. Ahora vamos a expresar 159 hectómetros a metros. Entonces ubicamos 159 hectómetros
es decir, 159 en la unidad de longitud que está expresado en este sector, y agregamos ceros hasta la unidad de longitud que lo vamos a expresar, es decir, hasta metros. En este caso, como es un número natural, entonces no se corre coma. Tenemos que tener claro esa parte, ya que no es un número decimal. Entonces, podemos concluir que en 159 hectómetros hay 15.900 metros. Ahora vamos a expresar 16,34 hectómetros a centímetros. Entonces ubicamos 16,34 en la unidad de longitud que está expresado, es decir, en este sector, es decir, en la columna de su unidad de longitud, que en este caso es de hectómetros, y agregamos ceros hasta la unidad de longitud que lo están pidiendo que lo expresemos, es decir, hasta centímetros. Ok, luego, como en este caso la cantidad que vamos a expresar es un número decimal y agregamos 4 ceros hacia la derecha, entonces la coma decimal la debemos correr también 4 lugares hacia la derecha. Entonces 1, 2, 3, 4. Es decir que en 16,34 hectómetros hay 163.400 centímetros. Ahora, 4.250 decámetros a decímetros. Entonces ubicamos 4.250 en la unidad de longitud que está expresado y agregamos ceros hasta la unidad de longitud que nos piden que lo expresemos, es decir, hasta decímetros. Entonces decimos unidad, decena, centena, punto que se lee 1000. Entonces, en 4.250 decámetros hay 425.000 decímetros. Y por último nos piden que convirtamos 490 hectómetros a metros. Entonces ubicamos 490 en la unidad de longitud que está expresado y agregamos ceros hasta metro, es decir, 1, 2. Entonces podemos concluir que en 490 hectómetros hay 49.000 metros, es decir, que esto es una equivalencia.